Buenas noches, viajero del tiempo y del sueño. Hoy quiero proponerte algo distinto. Que dejes que tu mente se acomode suavemente como si estuviéramos a punto de abrir juntos un cofre sellado hace más de un siglo. Porque lo que escucharás no es solo una historia para dormir, es el relato real de un niño que nació rodeado de privilegios y terminó con el corazón marcado por la soledad y la derrota. Antes de comenzar, recuerda que este canal existe para ti, para regalarte historias que mezclan el susurro del pasado con la calidez de una narración nocturna. Si disfrutas de este viaje, te invito a dejar tu like y suscribirte, porque juntos podemos seguir explorando los secretos olvidados de la historia. El título ya lo anuncia como un presagio: la terrible caída del último emperador de China, los últimos días de Puyi. Nació el 7 de febrero de 1906 en Pekín, dentro de una de las familias más poderosas de la corte manchú. Su padre era Zhai Feng, príncipe Chun, un hombre educado y moderno para los estándares de la época, pero atrapado en el protocolo rígido de la dinastía Qing. Su madre, Youlan, era descendiente del clan manchú Gualguilla, y aunque formaba parte de la aristocracia, su vida estuvo marcada por la fragilidad emocional y el peso de los deberes imperiales. Puyi no fue un niño común. Desde su nacimiento estuvo destinado a algo que no había elegido. Pero, ¿cómo llegó un niño tan pequeño a convertirse en emperador? La respuesta está en la muerte inesperada del emperador Guangxu en 1908. Seguida poco después por la de la emperatriz viuda Cixi, la mujer que había manejado las riendas del imperio durante medio siglo. Con Guangxu sin descendencia, la corte necesitaba un sucesor inmediato, y los ojos se volvieron hacia el pequeño Puyi, sobrino del difunto emperador. Tenía apenas 2 años y 10 meses cuando, llevado entre sollozos a la ciudad prohibida, fue proclamado como el nuevo hijo del cielo. Imagina la escena: un niño que apenas sabía hablar, vestido con túnicas pesadas, sentado en el trono del dragón frente a un mar de funcionarios arrodillados. Mientras otros niños jugaban con cometas de papel en las calles de Pekín, él se convertía en el símbolo de un imperio moribundo, y aunque los rituales imperiales lo hacían parecer dueño de todo, en realidad Puyi no gobernaba nada. El poder estaba en manos de regentes y cortesanos, y la propia historia estaba ya inclinándose hacia un destino inevitable: la caída de la dinastía Qing. Su infancia se convirtió en una paradoja. Dentro de los muros de la ciudad prohibida, lo trataban como si todavía controlara el mandato del cielo, mientras que fuera de esos muros, China despertaba con violencia hacia un nuevo siglo, cansada de las humillaciones extranjeras, de las guerras del opio y de los abusos imperiales. Era como esa fábula del pajarillo criado en una jaula de oro. Le daban comida, lo adornaban con cuidados, le decían que era libre, pero sus alas nunca conocieron el aire verdadero. Y así, la vida de Puyi comenzaba como un cuento irónico. Emperador a los 3 años, pero prisionero de un trono vacío, destinado a vivir el fin de una era que había durado más de 2 milenios. La corona de Puyi duró menos que un suspiro. Apenas 4 años después de su entronización, en 1912, la dinastía Qing cayó bajo la presión de la revolución Qinghai, liderada por figuras como Sun Yat-sen. Ese movimiento encendió las esperanzas de millones de chinos cansados del dominio manchú y de la humillación constante frente a potencias extranjeras. El joven emperador, con solo 6 años, fue obligado a abdicar. China se declaraba república, y con ello se cerraba la última página de una monarquía milenaria. Pero el final no fue tan limpio como pudiera parecer. Aunque Puyi dejó de ser emperador a los ojos del mundo, se le permitió permanecer en la ciudad prohibida bajo un acuerdo peculiar. Conservaría su título imperial dentro de esos muros, aunque fuera de ellos ya no tenía ningún poder. Así, aquel niño creció en una paradoja. Era emperador sin imperio,
un monarca que mandaba sobre un mundo reducido a patios silenciosos, eunucos ancianos y sirvientes que lo trataban como un dios en miniatura. Imagina lo confuso que resultaba para él. Por un lado, le enseñaban que era el hijo del cielo, descendiente directo de dioses y guardianes de la tradición. Por otro, cada vez que levantaba la vista más allá de las murallas rojas, el rugido de la nueva China le recordaba que su poder había terminado. Era como vivir en un teatro donde todos fingían que la obra seguía, aunque el público ya se había marchado. La educación de Puyi reflejaba esa contradicción. Mientras los eunucos le obedecían hasta en lo más mínimo, sus tutores empezaban a introducirle en un mundo más moderno. Uno de los más influyentes fue el escocés Reginald Johnston, que le mostró un universo distinto. Relojes, bicicletas, gramófonos y libros occidentales. Johnston se convirtió casi en una figura paterna, dándole una visión de la vida fuera de los muros imperiales. Pero ese contacto con el mundo exterior no lo liberó, sino que lo hizo más consciente de su encierro. Era como si alguien le enseñara un mapa de todos los mares, pero le prohibiera tocar el agua. Mientras tanto, China vivía tiempos convulsos. La joven república no encontraba estabilidad. Guerras internas, caudillos militares que se disputaban regiones enteras y un pueblo que seguía en pobreza. Puyi, encerrado en su jaula dorada, no era más que un recuerdo incómodo del pasado. Sin embargo, muchos aún lo miraban como un posible instrumento político, una pieza útil en los juegos de poder que sacudían al país. Así fue como, aún sin comprenderlo del todo, el destino de Puyi se fue entrelazando con fuerzas mucho más grandes que él. Las mismas que más adelante lo empujarían a abandonar la ciudad prohibida y a convertirse en un emperador títere en manos de potencias extranjeras. El año 1924 marcó un quiebre irreversible en la vida de Puyi. Hasta entonces había vivido dentro de la ciudad prohibida como un fantasma imperial, sostenido por un acuerdo político frágil. Pero esa burbuja estalló cuando el caudillo militar Feng Yuxiang tomó Pekín y ordenó la expulsión definitiva de la familia imperial. Con apenas 18 años, Puyi tuvo que abandonar la ciudad prohibida por última vez. Imagínalo, el antiguo hijo del cielo que había pasado su niñez rodeado de eunucos, protocolos y dragones dorados, salía al mundo real sin trono, sin ejército y sin poder alguno. Ese exilio forzado lo llevó primero a la residencia de su padre, Sai Feng, y más tarde a establecerse en la concesión japonesa de Tianjin, un enclave controlado por extranjeros donde pasó casi toda su juventud. Allí, Puyi comenzó a experimentar la vida moderna de una manera más directa. Dejó atrás los salones solemnes de la ciudad prohibida para entrar en un espacio donde los automóviles recorrían las calles. Los periódicos hablaban de política y las modas extranjeras se mezclaban con lo tradicional chino. Sin embargo, este nuevo comienzo no fue tan liberador como podría parecer. Puyi seguía siendo un hombre atrapado en su pasado, aunque se había convertido en una especie de celebridad, rodeado de lujos en Tianjin. Siempre vivió con la obsesión de recuperar su trono. Esa ambición se volvió un punto débil que no tardaron en aprovechar los japoneses. Japón, que ya había puesto su mirada en Manchuria, veía en él una pieza perfecta para legitimar sus planes expansionistas en China. Era un joven de apenas 20 años, con un ego herido y un deseo de restaurar su gloria perdida. Los japoneses supieron halagarlo, alimentar su nostalgia, recordarle constantemente que seguía siendo el legítimo emperador de la dinastía Qing. Puyi, sin darse cuenta, empezaba a ser moldeado como un títere, un instrumento útil para los intereses de un imperio extranjero. Su vida en Tianjin parecía, a simple vista, la de un aristócrata moderno. Trajes occidentales, recepciones diplomáticas, contacto con comerciantes y oficiales. Pero en el fondo, era como un pez fuera del agua. No era ciudadano de la República, ni emperador de China, ni un hombre completamente libre. Esa sensación de desarraigo lo acompañaba siempre,
como si caminara sobre arenas movedizas. Y mientras tanto, la tormenta internacional se acercaba. Japón planeaba consolidar su poder en Asia, y Puyi, con su título imperial y su nostalgia por la grandeza perdida, se convirtió en la herramienta perfecta. Lo que en un principio parecía una oportunidad de renacer como monarca, terminaría convirtiéndose en una de las mayores trampas de su vida. En 1931, Japón invadió Manchuria bajo el pretexto de un sabotaje ferroviario que ellos mismos habían provocado, conocido como el incidente de Mukden. En realidad, era el inicio de una estrategia mucho más ambiciosa: crear un estado satélite que sirviera de base para expandir su dominio en Asia continental. Y para dar una apariencia de legitimidad a esta conquista, necesitaban a alguien con un título de peso, alguien que pudiera convencer al pueblo de que aquel régimen no era una imposición extranjera, sino una restauración imperial. Ese alguien era Puyi. Los japoneses lo cortejaron con promesas, discursos cuidadosamente diseñados y una dosis de manipulación psicológica. Le hicieron creer que estaba destinado a restaurar la grandeza de la dinastía Qing. En su interior, el joven Puyi, todavía hambriento de reconocimiento, vio en esa propuesta la oportunidad de cumplir el sueño que lo había obsesionado desde la infancia: volver a sentarse en un trono. En 1932 fue proclamado jefe ejecutivo del nuevo estado de Manchukuo, y 2 años después, en 1934, los japoneses lo coronaron oficialmente como emperador bajo el nombre de Kangde. Pero todo era un espejismo. Su nuevo imperio no era más que una marioneta sostenida por los hilos de Tokio. Cada decisión política, cada decreto y cada movimiento estratégico estaba controlado directamente por oficiales japoneses. Puyi era el rostro visible, la figura decorativa que servía para maquillar una invasión militar. Imagina la ironía de haber sido emperador niño en la ciudad prohibida, rodeado de eunucos que lo veneraban. Pasó a convertirse en un emperador adulto que firmaba documentos que ni siquiera podía leer con libertad. Se paseaba en automóviles de lujo, recibía honores militares, tenía palacios construidos a su alrededor. Pero en realidad era un prisionero, aunque las cadenas no fueran de hierro, sino de dependencia y engaños. Mientras tanto, la población manchuriana sufría las consecuencias. Bajo el régimen de Manchukuo, Japón explotaba los recursos de la región, instauraba un sistema brutal de control y reprimía cualquier forma de resistencia. Puyi, desde su trono ficticio, parecía cada vez más desconectado de la realidad de su propio pueblo. En el fondo, era como un actor condenado a interpretar un papel en una obra escrita por otros. Y sin embargo, en su mente persistía la ilusión de que algún día lograría recuperar su poder verdadero. Esa esperanza, ingenua y trágica a la vez, fue lo que lo mantuvo obediente a los japoneses hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El año 1945 cambió el destino del mundo, y también el de Puyi. Japón, derrotado tras las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y la entrada del Ejército Rojo en Manchuria, vio desmoronarse su proyecto imperial, y con esa caída se derrumbaba también el último espejismo de poder de Puyi. El emperador títere de Manchukuo se encontraba de repente sin protectores, sin ejército y sin trono. Cuando el ejército soviético entró en Manchuria, Puyi trató desesperadamente de huir. Los japoneses, que hasta entonces lo habían venerado como símbolo, intentaron evacuarlo en avión hacia Tokio. Pero aquel plan fracasó. En un giro digno de una novela, Puyi fue capturado en un aeropuerto de Mukden, hoy Shenyang, por soldados soviéticos antes de que pudiera despegar. Aquel hombre que había sido proclamado 2 veces emperador en su vida, fue reducido en un instante a un simple prisionero. Los soviéticos lo trasladaron a un campo de internamiento en Siberia, donde permanecería 5 largos años. Allí, lejos de los palacios, los eunucos y los tronos de jade, Puyi tuvo que enfrentarse a una vida completamente distinta.
Vivió en barracones fríos, comiendo lo mismo que los demás prisioneros, bajo la mirada de los guardias. Era un hombre que había conocido la seda y ahora debía convivir con el áspero tejido de los uniformes militares. Y sin embargo, ese cautiverio fue también un espejo en el que comenzó a ver su propia fragilidad. Sin consejeros, sin aduladores, sin japoneses que lo manipularan, Puyi empezó a comprender que había sido un peón toda su vida. Sus memorias posteriores revelan que durante esos años en Siberia empezó a tomar distancia del mito de su propia grandeza. En esos campos helados, el Hijo del Cielo se parecía más a cualquier hombre común que a un emperador. Tenía miedo, sufría el hambre y se preguntaba qué sería de él. La historia que lo había encumbrado siendo apenas un niño lo obligaba ahora a aprender la lección más dura, la de la humildad forzada. En 1950, con el inicio de la Guerra Fría, la Unión Soviética decidió entregarlo al nuevo régimen comunista chino. Era como si el destino jugara con él una vez más. El último emperador de China iba a regresar a su patria, pero no como soberano, sino como prisionero de los revolucionarios que habían jurado acabar con todo vestigio imperial. Cuando en 1950 los soviéticos entregaron a Puyi al nuevo gobierno comunista chino, comenzó otro capítulo inesperado de su vida. El hombre que había sido emperador en 2 ocasiones regresaba a su patria no como monarca, sino como prisionero del régimen de Mao Zedong. Fue internado en el Centro de Reeducación de Fushun, en la provincia de Liaoning, un lugar diseñado para transformar a criminales de guerra, colaboracionistas y enemigos del pueblo en ciudadanos obedientes de la nueva China. En aquel ambiente disciplinado, Puyi dejó atrás cualquier rastro de privilegio. Por primera vez en su vida tuvo que vestirse solo, lavarse su ropa, limpiar su cama, realizar labores manuales y seguir un régimen de trabajo y estudio como el resto de los prisioneros. Para un hombre que había crecido rodeado de eunucos que incluso lo ayudaban a ponerse los zapatos, esta experiencia era una humillación, pero también un despertar. La reeducación comunista no se limitaba al trabajo físico, también incluía largas sesiones de autocrítica, donde los internos debían reconocer sus errores pasados y aceptar la ideología del nuevo Estado. Puyi al principio resistió. Seguía creyéndose un emperador en el exilio, aferrado a la ilusión de su título. Pero con el tiempo, las rutinas diarias, la soledad y la reflexión hicieron mella. Comenzó a admitir que había sido manipulado por los japoneses y que sus decisiones lo habían convertido en un colaborador del sufrimiento de su pueblo. Lo curioso es que poco a poco, Puyi empezó a adaptarse a ese nuevo mundo. Sus compañeros de prisión contaban que era torpe con las manos, que no sabía ni usar una escoba correctamente al principio, pero que se esforzaba con una humildad casi infantil. Aquello que podía parecer ridículo fue en realidad una transformación profunda. El último emperador de China estaba aprendiendo lo que significaba vivir como cualquier ciudadano corriente. 10 años duró este proceso. En 1959, el régimen comunista lo consideró reformado y le concedió la amnistía. Puyi salió de la prisión convertido en un hombre distinto, sin títulos, sin trono, sin ambiciones imperiales. Había dejado de ser el hijo del cielo para convertirse en un simple jardinero del Jardín Botánico de Pekín, donde trabajó con discreción y humildad. Esa imagen, la del antiguo emperador cuidando plantas en un parque público, resulta tan simbólica como conmovedora. Era la muestra viviente de cómo la historia puede despojar a un hombre de todo, pero también de cómo alguien puede renacer, aunque sea en un destino humilde. Tras su liberación en 1959, Puyi entró en un mundo que había cambiado por completo desde su infancia. La China que conoció siendo niño emperador ya no existía. Ahora era un país gobernado por el Partido Comunista, con nuevas leyes, nuevas costumbres y un ritmo de vida que nada tenía que ver con los palacios y la pompa imperial. Sin embargo, Puyi no regresó al aislamiento.
Fue incorporado como ciudadano común y, sorprendentemente, su historia se convirtió en un ejemplo que el régimen quiso mostrar como parte de su narrativa de transformación social. Durante esos años, se dedicó a trabajar discretamente en el Jardín Botánico de Pekín, pero también comenzó a escribir sus memorias, conocidas como Desde la ciudad prohibida hasta la libertad. En ellas relató con crudeza y sinceridad su infancia como emperador niño, su vida en Tianjin, su coronación en Manchukuo, el cautiverio en Siberia y la reeducación en China comunista. Puyi ya no era un monarca ni un títere. Era un hombre que aprendió por las malas a comprender la fragilidad de la historia y de la ambición. Su vida personal también tuvo cambios significativos. Se casó por tercera vez con Li Shuxian, una mujer sencilla y trabajadora que le ofreció una compañía estable y un refugio emocional. Ella le ayudó a adaptarse a la cotidianidad de una existencia común, enseñándole a convivir con la modestia y la rutina. Aquellos años fueron, sin duda, los más humanos de su vida. Sin tronos, sin palacios, sin títulos. Solo un hombre enfrentando su propia historia. Aunque Puyi nunca dejó de sentir la nostalgia de sus días imperiales, comprendió que la verdadera libertad no se mide por la corona que uno lleva, sino por la capacidad de vivir en armonía consigo mismo y con el entorno. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la caída de un imperio y de la posibilidad de redención personal. Los años pasaron, y Puyi, el último emperador de China, fue envejeciendo entre recuerdos, libros y jardines. Sus memorias se convirtieron en un puente entre el pasado imperial y la nueva China, y su historia sirvió para que generaciones posteriores entendieran que incluso la gloria más brillante puede desvanecerse, y que la humildad y la reflexión pueden ser más poderosas que cualquier corona. La vida de Puyi se aproximaba a su ocaso, pero aún quedaban episodios que revelarían cómo este hombre, que una vez gobernó sobre millones, se enfrentaría a los últimos años de su existencia con la sencillez y la calma que nunca había conocido en su niñez ni en su juventud. Los últimos años de Puyi transcurrieron en una calma que contrastaba radicalmente con el torbellino de su vida anterior. Ya no había tronos ni ceremonias, ni japoneses manipuladores ni ejércitos extranjeros. Solo existían los días tranquilos en Pekín, el murmullo de los jardines y el sonido del viento entre los árboles del jardín botánico, donde encontraba consuelo al realizar labores simples y contemplar la naturaleza. Por primera vez, experimentaba la rutina de un ciudadano común, lejos de las expectativas y del protocolo que habían marcado cada minuto de su infancia y juventud. Su salud comenzó a declinar lentamente, como si el peso de décadas de ambición, engaños y pérdidas se acumulara en su cuerpo. Aún así, Puyi conservó la lucidez suficiente para revisar sus memorias y compartir sus experiencias con quienes deseaban aprender del pasado. Sus relatos eran claros, emotivos y a veces irónicos. Un hombre que había sido emperador del cielo y prisionero de hombres, que conoció el lujo extremo y la pobreza forzada, y que al final había aprendido a encontrar valor en la simplicidad y en los gestos pequeños de la vida diaria. Durante este tiempo también fortaleció su vínculo con su esposa, Li Shuxian, cuya paciencia y cariño le ofrecieron una estabilidad emocional que nunca ni había conocido. La pareja vivió modestamente, entre libros y jardines, sin buscar reconocimiento ni poder. Para Puyi, cada día era una oportunidad de reconciliarse con su pasado y de aprender a aceptar su destino. En la China comunista, su figura era recordada de manera ambivalente. Algunos lo veían como un sobreviviente de la historia, otros como un símbolo de un mundo que debía quedar atrás. Sin embargo, Puyi mismo ya no se interesaba por ser juzgado. Su vida había sido una lección de imperios y humillaciones, de errores y redenciones, y él aprendió a valorar lo que la historia le había dejado, una segunda oportunidad para vivir, aunque sin la corona que una vez creyó imprescindible. Con cada año que pasaba, Puyi se acercaba a un final inevitable, pero lo hacía con serenidad.
El hombre que había nacido emperador, que había sido títere de los japoneses y prisionero en Siberia, ahora enfrentaba los últimos capítulos de su existencia con la consciencia tranquila de haber comprendido por fin el verdadero valor de la libertad y la humildad. Los últimos días de Puyi transcurrieron con la misma tranquilidad que sus años finales, sin pompa, sin trono, pero con la serenidad que solo la comprensión del propio destino puede otorgar. Murió el 17 de octubre de 1967 en Pekín, a los 61 años. Ya no era el hijo del cielo, ni el emperador de Manchukuo. Era simplemente un hombre que había vivido todas las paradojas posibles: la gloria y la humillación, la ilusión del poder y la realidad de la fragilidad humana. La historia de Puyi es un espejo en el que podemos mirar nuestras propias ambiciones y errores. Nos recuerda que la grandeza exterior no siempre coincide con la libertad interior, y que la verdadera fuerza no reside en un trono, sino en la capacidad de adaptarse, aprender y reconciliarse con la vida tal como es. Desde niño emperador hasta ciudadano común, Puyi nos enseñó que incluso después de caer, siempre existe la posibilidad de levantarse de otra manera, con humildad y sabiduría. Su vida también nos invita a reflexionar sobre la historia misma, cómo los imperios caen, cómo los hombres son manipulados por fuerzas mayores y cómo cada decisión, por pequeña que parezca, puede transformar un destino entero. Puyi no solo fue un emperador, sino un testimonio viviente de la compleja relación entre poder, ambición y humanidad. Si esta historia del último emperador de China te ha cautivado, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada historia que compartimos es un viaje a través del tiempo, y tú puedes acompañarnos en cada aventura del pasado. No te pierdas la próxima narrativa que te llevará a descubrir secretos y leyendas olvidadas, porque aquí, en nuestro canal, cada noche es una oportunidad para aprender, soñar y maravillarse con la historia que nos conecta a todos.